Ahí estás. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un enorme placer verlos acá. Le quiero agradecer antes que nada a Jorge, no por haberme invitado, porque obviamente ya contó que toda esta aventura es una aventura conjunta, sino por el enorme trabajo o teletrabajo que él hace. Sin él esto no hubiera sido posible. Nosotros le agregamos algo de creatividad, de trabajo más joven con Karina, pero acá el personaje importante es él. Y te quiero agradecer adelante acá de las compañeras y los compañeros. Yo tengo para decir varias cosas. Lamento haber llegado tarde, pero bueno, pasa que justo de 16 a 18 tenemos clase de posgrado y a veces tenemos tutorías después, así que bueno, se me fue como complicando, ¿no? En la primera reunión que tuvimos, cuando habló Oscar Cuartango la primera vez, yo di tres puntos al inicio, ahí están en los videos que fuimos publicando, que me parece que son un poco el marco de la discusión política sobre la cuestión del teletrabajo, ¿no? A mí me parece que hay que reconsiderar varias cosas. A mí me gusta verlo así, en realidad lo sintetizo así porque en realidad quiero discutir varias cosas más. Una es la cuestión de la participación política y la participación en la gremiación. Eh, digamos que en términos de teletrabajo, más la situación actual, nosotros estamos metidos en una indiferenciación. Todos estamos teletrabajando. Y de hecho esta herramienta que estamos utilizando es una herramienta de teletrabajo. Entonces, en esa indiferenciación vamos a encontrar que finalmente estamos traduciendo algo que era una esfera del trabajo que era altamente heterogénea y diversificada hacia algo que en realidad pasa a ser monolítica. Claro que van a aparecer nuevas formas y diversas formas y creativas formas de innovación y demás, pero me parece que mucho de lo que era el mundo del trabajo se va a perder. Entonces hay que pensar en esta dimensión de la participación en la política, en la cuestión de la gremiación. Esta es una cuestión clave desde el punto de vista de la participación política. Claro, existe una lucha histórica sobre la participación en las ganancias en el mundo del trabajo, ¿no? Y el movimiento obrero ha continuado justamente con estas luchas. A veces nos ha ido mejor y bueno, en este último tiempo está como lejos, ¿no? Y uno se podría poner a pensar y decir, bueno, ¿quién es mi empleador? ¿Cómo voy a controlar, por ejemplo, cuánto gana mi empleador si yo no sé ni dónde vive, ni si es de Argentina, ni si finalmente es una mamushka que está metido en algún lado? Es decir, a esta cuestión de participación en las ganancias habría que agregarle varios elementos más en donde nosotros como trabajadores no sabemos quiénes nos contratan. Entonces acá hay una cuestión de que nosotros como movimiento obrero organizado tenemos que resolver la cuestión de quién está del otro lado. En términos de que finalmente el Estado tampoco a veces va a poder controlar todo. Estoy pensando que el Estado es un gran articulador de esto, debe estar presente en términos de la política con mayúscula, pero si nosotros queremos avanzar en esa participación más allá de la política, en la cuestión de las ganancias, en la cuestión de cómo se reparte el tema de la torta, que siempre fue una discusión fuerte, primero tenemos que saber quiénes están del otro lado. De este lado estamos nosotros. Del otro lado, ¿quiénes son los que están? ¿Quiénes son estas grandes empresas que finalmente van a demandarnos a nosotros o que en algún momento nos van a invitar a teletrabajar? Ese es el segundo punto de participación política más agremiación, participación en las ganancias, como grandes banderas que hay que reconsiderar sobre lo que es la historia del movimiento obrero, ¿no? Y creo que hay un tercer punto que es clave y que por eso estamos reunidos en este salón, que tiene que ver con la alfabetización tecnológica y que tiene que ver con este concepto que viene sonando, Jorge hace sonar la campana sobre el tema de tecnología conveniente. El movimiento obrero, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que poder eh, participar en la decisión de las tecnologías que van a ser el medio en donde nosotros producimos valor.
Claro, son tres discusiones muy complejas, ¿sí? Aparecen como abstractas y teóricas, pero son muy concretas en el momento en donde, si de repente elegimos por un determinado soft, o por ejemplo el empleador no me da una computadora, o yo no puedo apagar, o hay violaciones a la cuestión de la privacidad, finalmente chupan datos, y no puedo desconectarme en algún momento de las 8 horas, 6 horas de trabajo que tengo, empezamos a tener un problema. Esta cuestión de las tecnologías convenientes hace que nosotros podamos, en algún momento, participar como trabajadores en la definición de qué es lo que nos conviene. Va a haber tecnologías que no nos convienen. Claramente no nos convienen porque son abusivas de nuestros derechos, son intrusivas, son herramientas de teletrabajo basadas en cuestión de control y abuso, etc. Esto ya obviamente lo saben y lo conocíamos antes de la pandemia. El tema es que ahora se agravó. Y vinculado al tema de las tecnologías convenientes, me parece que, y acá retomo algunas cuestiones que charlamos con Jorge, sería conveniente ver que otros regímenes protectivos, como por ejemplo el régimen del trabajo o la legislación laboral, que es un régimen que tiene una parte débil y que protege justamente una parte débil, están desapareciendo rápidamente. Les doy algo que ocurrió en estas últimas semanas. Por diferentes razones, yo soy abogado, trabajo sobre la vinculación entre tecnologías y regulaciones. Soy investigador de CONICET. Mi tesis de doctorado es sobre esta vinculación, ¿no? Cómo se interceptan, cómo se articulan las regulaciones y las tecnologías. Por diferentes razones, porque no es solo la pandemia, la cuestión de los datos personales empezó a ser como si fuera el petróleo en esta época. Algo muy importante en términos de trazabilidad, en términos de grandes datos para poder definir políticas, definir conveniencias, definir, por ejemplo, líneas de trabajo, de producción, etc., ¿no? Incluso de consumo, porque está claro que las empresas como Cambridge Analytica o las grandes plataformas como Google, Facebook, Twitter, con las discusiones que se están dando en este momento, o tomar las plataformas chinas, digamos, en este caso las quiero poner en el mismo plano, aunque tienen muchas diferencias. En realidad lo que están mostrando es que mayor nivel de traqueo, mayor nivel de datos, permite desarrollar algunas tecnologías bastante más eficientes, entre comillas. Para nosotros, muchas de estas tecnologías serían no convenientes en términos de lo que hablábamos con Jorge y lo que discutimos con Jorge. El tema sería ver que muchas tecnologías que se nos van a ofrecer, lejos de ser tecnologías de la innovación o que van a favorecer las relaciones de teletrabajo, las relaciones de trabajo, van a ser tecnologías de control, profundamente inconvenientes para lo que nosotros vamos a hacer. Y acá meto también la cuestión del movimiento obrero, pero también las cuestiones estratégicas a nivel nacional. El Estado Nacional tiene que poder definir en algún momento esta tecnología sí, esta tecnología no. Tiene que poder definir este empleador sí, o lo hace venir en términos de domicilio a la República Argentina, abriendo una filial y negociando justamente ahí, etc. Cierro con esto, dejo una idea, obviamente nada de todo esto es ni conocimiento estable, ¿no? Es un conocimiento que yo estoy compartiendo con ustedes, obviamente es incompleto, son pareceres sueltos, por eso los comparto, porque sé que ustedes saben mucho más que yo de estos temas. Y me quedo con una última cuestión. ¿Qué poder tenemos nosotros como teletrabajadores de generar una huelga? Y acá voy al movimiento de mujeres. Acá voy al movimiento de mujeres que demostró ya hace unos años tener una capacidad política y hacer sentir su voz fuertemente. Claro, uno dice, bueno, pero vas a empezar la negociación buscando cuál es el arma para generar un paro de teletrabajadores. Bueno, en algún momento nosotros tenemos que volver a la situación de asimetría, porque finalmente me parece que en esta situación y en las negociaciones que vienen, no estamos en relaciones de asimetría solamente, estamos directamente en relaciones de abuso, directo. Entonces tenemos que volver un poco a la asimetría para ver cómo hacemos para negociar, cuáles son esas partes y esas conveniencias. Gracias, compañeras y compañeros.